Paz profunda. Bienvenidos. Esto es la ciencia del energismo. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la Logia Blanca y hoy presentamos los misterios de la estrella de 5 puntas, el pentagrama esotérico, también conocido como la pentalfa. Un símbolo, un talismán de enorme poder, que vamos a enseñar algunos usos, principalmente de protección. Por ejemplo, si lo portamos, si lo llevamos puesto, colgado en nuestro cuello como un talismán de protección, pues precisamente va a cumplir esa función a cabalidad, muy eficientemente. Nos va a proteger de muchos peligros internos y externos, de muchos ataques siniestros, de brujerías, de hechicerías, de vibraciones que le mandan las otras personas a través de sus defectos psicológicos, a través de sus demonios internos, pues todos estamos interconectados y nos resultan afectando si no tenemos las medidas de protección energética, y este es uno de los más grandiosos métodos. Debe portarse las 24 horas del día, siempre con uno, y no importa si usted se baña con él, si usted duerme con él. Por eso pues se recomienda que sea de un metal bueno como el oro, la plata, y pues si se puede mejor sea de los 7 metales. Hay pentagramas que se fabrican con los 7 metales, y si no, pues el oro es una muy buena recomendación. El oro es un metal estupendo para todo lo que tiene que ver con el esoterismo. Tiene también que fijarse que el pentagrama que usted compra sea el adecuado, tenga los símbolos completos y correctos, porque hay muchos símbolos que no van en el pentagrama y que se encuentran por ahí. Es ahora hasta incluso difícil encontrar un pentagrama correcto porque han sido adulterados, porque tienen distintos fines, tanto blancos como negros. Lo principal es entender que si se usa de manera inversa, si se usa esta estrella al revés con las 2 puntas mirando hacia arriba, pues entonces es para realizar trabajos de magia negra, lo cual nosotros ni recomendamos ni enseñamos porque representamos el camino de la luz, el camino de la magia blanca. La masonería de la luz, la masonería blanca, es la construcción del templo interior del gran arquitecto del universo. Y por eso este símbolo, como vamos a ver a continuación en detalle, representa al hombre levantado, al hombre que ha creado ese templo. Ese templo consta del cuerpo físico regenerado, el cuerpo vital o etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Quien ha creado esos cuerpos y los ha regenerado en su interior, ha creado ese templo y pues encarna esta estrella de 5 puntas. Lo contrario es la masonería negra, por eso se utiliza en el satanismo la estrella de Satán, que es precisamente construir el templo interior de Satán, del ego. De la misma forma, podemos imprimirlo, podemos hacerlo de alguna manera, enmarcarlo y colgarlo siempre en la puerta de nuestro hogar. Va a impedir que las fuerzas siniestras, las fuerzas del mal, ingresen a nuestro domicilio, a nuestra vivienda, ya que nuestra vivienda también debe ser todo un templo del gran arquitecto del universo, un gran templo del espíritu. Siempre nos atacan las fuerzas siniestras cuando nos proponemos andar en el camino de la luz, por eso debemos utilizar estos métodos de defensa. También usted puede ubicarlo de adentro para afuera en su lugar de meditación, si tiene una habitación especial donde realiza prácticas, donde realiza meditaciones, ceremonias secretas, pues siempre debe usarlo porque o si no lo van a atacar estas fuerzas oscuras. Vamos a ver a continuación y en detalle la explicación de cada uno de los elementos que conforman el tetragramatón. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa cada uno de los símbolos dentro del símbolo del tetragramatón, que es el de la estrella de 5 puntas de la magia blanca? Si analizamos a fondo esta estrella, podemos ver en el ángulo superior un 4. Este es el símbolo de Júpiter, el padre de los dioses, el símbolo del espíritu divino de toda criatura que viene al mundo, el símbolo del eterno Dios viviente. Debajo de ese 4 verán ustedes unos ojos siempre abiertos. Son los ojos de la divinidad, de Dios.
Ante este símbolo de Júpiter, con los ojos del espíritu siempre abiertos, tiemblan las columnas de ángeles y de demonios. Tal símbolo hace huir horrorizados a los tenebrosos. Se abre la pentalfa con sus brazos, en forma extraordinaria, como cuando un hombre está de pie con sus piernas y brazos abiertos, tal cual lo simbolizó Leonardo da Vinci en su obra intitulada El hombre Vitruvio. Pero si observamos cuidadosamente esos brazos de la pentalfa abiertos, veremos en ellos el signo de Marte, el planeta de la guerra, y ya sabemos que el ocultismo marciano es terrible. En las esferas no superiores sino inferiores de Marte, encontramos terribles magos negros que tiemblan ante este signo mágico de la pentalfa. Obviamente, tal signo marciano, puesto en los brazos de la estrella de 5 puntas que es el hombre, nos da fuerza. No la fuerza física, que es una fuerza de tipo muy inferior. No, nos da la fuerza del espíritu para vencer a los malvados. Los 2 ángulos inferiores abiertos, que son las 2 piernas de cada uno de nosotros, cuando nos paramos con ellas abiertas, llevan la signatura de Saturno, y ya sabemos lo que es el aspecto negativo de la esfera de Saturno, lo terrible que es la magia negra. Obviamente, los tenebrosos la entienden, si está colocado ese signo en las piernas hacia abajo. Si arriba tenemos a Júpiter con los ojos del espíritu siempre abiertos, es obvio que los tenebrosos, viendo esto, se horrorizan, no pueden resistir y se retiran. Al lado derecho, colocando la imagen frente a frente, vemos la luna y a la izquierda vemos el sol. Pero si colocamos la imagen, no de frente a frente, sino a nuestro lado, es claro que a la derecha estará el sol y a la izquierda la luna. El sol está representado por un círculo, con un punto en el centro. Es el sol radiante del espíritu que nos ilumina el camino. A la izquierda está la luna. El sol representa a las fuerzas solares, a las fuerzas positivas, masculinas. La luna representa a las fuerzas negativas, femeninas, no porque sean malas, sino porque la energía tiene 2 polos. En el centro aparece el caduceo de Mercurio, bajo el signo precisamente de Mercurio. Ese caduceo de Mercurio es muy importante y encima va el signo del planeta Mercurio. Es obvio que Mercurio es el mensajero de los dioses, es el planeta que está más cerca del Sol, es el ministro del Sol. Sin Mercurio no sería posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Bajo Mercurio, específicamente, aparece el caduceo, con las alas del espíritu siempre abiertas. Tal caduceo está en la espina dorsal del hombre, en nuestra médula espinal, en ese par de cordones simpáticos, conocidos en el oriente como Ida y Pingala. Un par de cordones que se enroscan en la forma que ustedes lo ven en el caduceo de Mercurio. Por ese par de cordones nerviosos sube la energía creadora hasta el cerebro. También aquí tenemos, en esta pentalfa, el bastón de los patriarcas, la vara de Aarón, la caña de bambú de 7 nudos, el cetro de los reyes, la vara de José, florecida, que es la espina dorsal. Obviamente, por el canal medular espinal es por donde sube el fuego sagrado hasta el cerebro, para pasar de allí al templo corazón. También aparece en la pentalfa la espada flamígera, que no es más que el fuego sagrado en cada uno de nosotros. Sin la espada flamígera no seríamos verdaderamente discípulos. Cuando un ángel pierde su espada, ese ángel se ha caído y entonces es precipitado hacia los infiernos atómicos. Aparece también en la pentalfa, en la parte superior, el cáliz. De manera que vemos el cáliz, el báculo y la espada.
Ese cáliz indudablemente representa al yoni, es decir, el útero, así como el báculo representa el falo, el principio masculino, y la espada, el fuego sagrado. Sin duda alguna tenemos que aprender a manejar el báculo y la espada, y tenemos que trabajar también con el vaso de Hermes si es que queremos realizar la gran obra del gran arquitecto del universo. La palabra tetragramatón es bastante interesante. Tetra es la unidad dentro de la unidad de la vida. Tetragramatón es exactamente el 4. Porque el Padre es el número 1, el Hijo es el número 2, el Espíritu Santo es el 3. Pero ellos, los tres, emanan del Ein Sof, es decir, de la estrella interior que siempre nos ha sonreído. Y los tres, emanando del Ein Sof, forman el 4, el tetragramatón. Esta palabra, tetragramatón, es mántrica. Alguna vez, cuando el maestro quiso experimentar con el tetragramatón, lo vocalizó en los mundos superiores de conciencia cósmica, y entonces muchos inefables dioses del universo, de los 9 cielos, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, emergieron para ver qué pasaba, como diciendo: ¿por qué habéis pronunciado el nombre del Eterno en vano? Dice el maestro Samael que quedó mudo, se sintió perplejo, confundido. Si colocamos el pentagrama en esta forma, es decir, con el ángulo superior hacia abajo y los dos ángulos inferiores hacia arriba, tenemos el signo de la magia negra. En vez de concurrir a nuestras invocaciones las columnas de ángeles, concurrirían las columnas de demonios. Cuando un iniciado se cae, cuando derrama el vaso de Hermes Trismegistro, entonces es fulminado por el arcano 16 de la Cábala, y cae con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en la forma de la pentalfa invertida. Así es como han caído los grandes iniciados. Si a la entrada de nuestra habitación pintamos con carbón el signo del pentagrama, con el ángulo superior hacia adentro y los dos rayos inferiores hacia afuera, huirán de nuestra recámara los tenebrosos. Pero si lo pintáramos con el ángulo superior hacia afuera y los dos rayos inferiores hacia adentro, vendrían a nuestra recámara los tenebrosos. Cuando se pone el pentagrama en vidrio, es decir, en un cuadro, eso espanta terriblemente a los malvados. Y si se pinta en vidrio, también los hace huir despavoridos. Y si se lleva sobre el pecho, ya en oro o en plata, estaremos bien protegidos contra las fuerzas de las tinieblas. Es pues el pentagrama de un poder mágico realmente sorprendente. Vemos en los brazos varias letras hebreas. Aparece Yod, He, Vav, He. Esa palabra Yod como principio masculino o partícula divina, más bien como chispa virginal, es terrible. Yod, principio masculino divino. He, principio femenino divino. Vav, principio masculino sexual, o sea, el lingam, el órgano erótico masculino. Y He, el yoni femenino. Hay un modo de pronunciación de las letras hebraicas, Yod, He, Vav, He, pero eso es terriblemente divino, y no en vano se deben cantar esos mantras, porque esas 4 letras hacen vibrar la divinidad interior. Se dice que es el nombre del Eterno, y nunca en vano se deben pronunciar. Esto nos invita a muchísima reflexión. Aparecen otras letras hebraicas ahí para recordarnos ciertos procesos de la divinidad, pero sobre ellos ahora guardaremos silencio. Aparecen números como para recordarnos la Trinidad de la Unidad, el tetragramatón, pero no es obligatorio que esos números vayan ahí.
Esos ya son perfectamente convencionales. Lo importante es que vaya el tetragramatón, que ya sabemos que es la Trinidad dentro de la unidad de la vida, el Santo Cuatro. Indudablemente, el pentagrama es el ser humano, el microcosmos, dentro del cual está el infinito. Hay que trabajar con ese caduceo de mercurio que aparece en la pentalfa, es decir, hay que transmutar el esperma en energía para despertar el fuego sagrado y hacerlo subir por la médula espinal hasta el cerebro. Solo así será posible desarrollar todas nuestras facultades y poderes mágicos. Hay que trabajar con el caduceo de mercurio que tenemos en nuestra espina dorsal. Obviamente, cuando nosotros sabemos transmutar el esperma en energía, cuando no cometemos el error de derramar el vaso de Hermes Trismegisto, entonces el esperma no eyaculado se transforma en energía seminal. Esa energía, a su vez, se bipolariza en átomos solares y lunares de altísimo voltaje que suben por dos cordones nerviosos que se enroscan en la espina dorsal, los dos cordones que aparecen en el caduceo de mercurio. Entonces, los átomos solares y lunares hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, y entonces, por inducción despierta una tercera fuerza. Nos referimos en forma enfática al fuego sagrado de la espina dorsal, al fuego pentecostal, al fuego geobístico, al fuego erótico. Tal fuego, ascendiendo lentamente, de vértebra en vértebra, va despertando distintos poderes en el hombre. Hay que trabajar con el sol y con la luna, los principios masculino y femenino, es decir, el hombre con su mujer, la mujer con el varón. Solamente así es posible despertar ese fuego sagrado que nos ha de transformar radicalmente en dioses. Hay que aprender a manejar el báculo y la espada. Hay que aprender a manejar el vaso de Hermes, la copa sagrada. Solo así es posible la transformación total. Cuando un hombre es infiel a su esposa o viceversa, cae como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las dos piernas hacia arriba, y llevará en la frente el símbolo fatal de la estrella invertida. No lo podrán ver las personas de a pie, pero cualquier clarividente verá que esa persona lleva un pentagrama invertido en la frente, y eso sucede con muchas personas que caminan por ahí, porque la mayoría son infieles. Y su energía espiritual se invierte y quedan completamente adormecidos en conciencia, sin poderes, sin magia, solamente pedazos de carne, condenados a la pena de existir. Dependiendo de los políticos, dependiendo del gobierno, dependiendo de lo que suceda, pero nunca de su espíritu. En la Edad Media existieron los grandes misterios esotéricos gnósticos. Aquel neófito que era candidato a la iniciación se le conducía con los ojos vendados hasta una gran sala. Allí se le quitaba la venda. Lo primero que se presentaba ante su vista era el macho cabrío de mentes, el diablo. Se le ordenaba al neófito besar el trasero del diablo. Si el neófito temblaba, no obedecía, se le volvía a poner la venda y luego se sacaba por otra puerta. Jamás sabía él por dónde había entrado, nunca por dónde había salido. Mas si obedecía desde las piernas mismas del diablo, sobre ese cubo en el cual aparecía él sentado, sobre esa piedra cúbica sobre la cual aparecía el diablo sentado, salía una hermosa doncella que lo recibía con un ósculo de paz y los brazos abiertos. Entonces era recibido por la hermandad y aceptado como caballero gnóstico masón. Esos eran gnósticos rosacruces, que conocían verdaderamente los misterios de la rosa y de la cruz. Aunque en verdad los rosacruces auténticos
son los venerables maestros, que existen solamente allá arriba, en los mundos superiores. Aquí abajo solo existen aspirantes a Rosacruces. Para llegar a pertenecer a la auténtica Orden Rosacruz, hay que ser gnóstico. ¿Pero qué es la Orden Rosacruz? ¿No es acaso el símbolo del Logos divino? ¿Qué es la cruz? Ya sabemos que es absolutamente sexual. ¿Y qué debemos hacer para que florezca la rosa en esa cruz? Nosotros sabemos lo que eso significa. Que el Logos llegue a florecer mediante el trabajo erótico en nosotros. Eso es algo muy terrible, indecible. Solamente cuando se llega a eso, somos Rosacruces, gnósticos Rosacruces. Antes de tal instante, podemos ser aspirantes a Rosacruces. Nadie podría entrar a la Orden Rosacruz de Oro sin ser gnóstico, sin la G que aparece en medio del compás de la generación. ¿Cómo? ¿De qué manera? Si es necesario que la rosa florezca mediante el trabajo erótico en nosotros. ¿Cuál es la rosa? Ya lo dijimos, el Logos. Pero algo muy impresionante es que el Logos florezca en el acto erótico y mediante ese acto erótico. Un cuadro de Kungat en la Edad Media es maravilloso. Aparece en él el Cristo crucificado, pero he ahí lo grande, con el falus erecto, hecho luz. Solo así es posible ser gnóstico Rosacruz. En la Edad Media eran aceptados en esos templos gnósticos los aspirantes a Rosacruces después de aquella iniciación. ¿Pero qué en sí significaba incuestionablemente aquel macho cabrío de Méndez? Obviamente, a Tifón Bafometo. Yo creo en el misterio del Bafometo, declara el gnosticismo universal. Y es que el Bafometo Lucifer es una de las partes aisladas de nuestro ser, de nuestro espíritu, del gran arquitecto del universo. Nuestro ser íntimo tiene muchas partículas. Una de ellas es Lucifer, reflexión del Logos, sombra de nuestro propio Logos íntimo, proyectada en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para nuestro propio bien. He ahí el misterio del Bafometo y de la Orab. El misterio de los Orab es tan gnóstico que bien vale la pena que lo recordemos. Indudablemente representa la resurrección. ¿Pero podría ser acaso posible la resurrección sin Lucifer? Imposible. Ese Inri está puesto sobre la cruz del Salvador. Imposible. Esto lo sabían los náhuatl. El Lucifer náhuatl, también llamado en el templo de Chapultepec por los gnósticos Rosacruces, el Xololt, va a cada uno de nosotros. Ese es el fuego viviente y filosofal que yace en el fondo profundo de nuestras aguas seminales, en las honduras vivas de nuestro caos metálico erótico. En la raíz de todo esto, ¿podría trabajarse sin Lucifer? Inri, dicen los gnósticos. Ese Inri está puesto sobre la cruz del Salvador del mundo. Pero ¿dónde está esa cruz? Está en el Lingam Yoni, falo útero, conectados eróticamente. Entonces hacen cruz. De manera que la cruz la carga cada uno de nosotros y debemos trabajar con la cruz, porque allí está el Inri. E Inri es ignis, natura, renovatur integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así pues, Lucifer náhuatl, el macho cabrío de Méndez, escondido en el fondo de nuestro sistema seminal, es ese fuego viviente y filosofal, mediante el cual podemos transformarnos radicalmente. En la Catedral de Notre Dame de París aparece una estatuilla muy interesante, el Cuervo. Él mira hacia allá, hacia un rincón, y en ese rincón hay una piedrecita, la piedra del centro, le dicen.
la piedra superior del ángulo, la piedra maestra, el diablo. Pero qué curioso es ese diablo de la Catedral de Notre Dame. Allí todos los fieles apagan sus veladoras, después de sus ritos y de la oración. Sí, esa es la piedra filosofal, realmente. Las antiguas sibilas decían: verdadero filósofo es aquel que sabe preparar el vaso. ¿Pero cuál vaso? Pues el vaso de Hermes Trismegisto. ¿Dónde está ese vaso? Aquí aparece, en el pentagrama. Es el cáliz sagrado, es el cáliz en el que bebió Cristo durante la última cena. Sí, es el Santo Grial, sobre el cual hay tanta y tanta literatura caballeresca. Copia de él tenemos en el templo de Chapultepec, el mismísimo y legítimo que resplandece allá, en el templo de Montserrat, en España, Cataluña. Ese vaso de Hermes Trismegisto hay que prepararlo. Es el vaso aquel donde está contenida la materia prima de la gran obra, el vaso de Hermes, donde está contenido el esperma sagrado, el ens seminis. Ay de aquel que derrama el vaso de Hermes, porque entonces cae como la pentalfa invertida, con el ángulo superior hacia abajo y los dos rayos inferiores hacia arriba. Cae así en el fondo del abismo, y esto es realmente doloroso. Continuemos ahora con el sello de Salomón, que aparece también aquí, en este dibujo mágico de la pentalfa, con los dos triángulos enlazados. Es obvio que para poderlo entender, necesitamos ser alquimistas. ¿Cómo podríamos entenderlo sin la alquimia sagrada? ¿De qué manera? Nos cuenta el venerable maestro Samael que cuando era muy joven todavía, y el infinito se llamaba Urania, vivía siempre enamorado de Urania, de ese cielo poblado por innumerables galaxias, por torbellinos de mundos que como gotas de oro se precipitan en el abismo sin fin. Un día, en estado de Shamadhi, en meditación profunda, abandonó todos sus vehículos para sumergirse totalmente en el Paráclito universal, más allá del bien y del mal, mucho más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En estado de supernirvánica felicidad, dichoso entró en aquella región inmaculada del Espíritu Universal de vida. Hubo de entrar por las puertas del templo. Entonces abrió el gran libro de la naturaleza y estudió sus leyes. El éxtasis aumentaba de instante en instante, de momento en momento. No hay mayor dicha que aquella de sentir el alma desprendida, porque el pasado y el futuro se hermanan dentro de un eterno ahora. Cuando regresó de aquel Shamadhi, cuando volvió a este cuerpo físico, cuando penetró por el cuerpo físico por esa glándula pineal tan citada por Descartes como la puerta del alma, hubo de recibir una extraordinaria visita. Ciertas damas adeptos, surgidas de aquel Paráclito universal, se hicieron para él visibles y tangibles en el mundo de la forma densa. Una de las mismas, llena de una extraordinaria dulzura, poniendo en el dedo anular de la mano del maestro un anillo con el sello de Salomón, exclamó: «Habéis pasado la prueba del santuario. Muy pocos son los seres humanos que han podido pasar esa terrible prueba». Lo bendijo y se fue, quedando el anillo en el dedo anular de la diestra del maestro. Se levantó muy suave y desde entonces se sintió dichoso. Cada vez que lograba escaparse de ese cuerpo físico denso, veía en su diestra el prodigioso anillo, formado sí con aquella substancia inmaculada, blanquísima y divinal, de aquella región del Paráclito universal, donde el tiempo no existe. Vivió una serie de acontecimientos trascendentales y trascendentes. Cualquiera de esas noches del misterio, después de que se hallaba en un jardín lleno de flores sublimes, viva representación alegórica de las virtudes divinales, el maestro tuvo la dicha de penetrar en un templo de belleza. Entre el aroma que se escapaba de los pebeteros, flotaba con su vehículo sideral, dichoso.
La música de las esferas hacía vibrar el cosmos infinito y cada melodía lo hacía estremecerse íntimamente. De pronto, deteniéndose ante el Ara Sacra, frente al Mahatma de aquel lugar divino, en aquel rincón del amor, el maestro miró el anillo. Allí estaba y lo tocó con la mano izquierda, lleno de gran curiosidad. Entonces exclamó el Mahatma: «Ese anillo ya no te sirve porque lo habéis tocado con la mano izquierda. Sin embargo, voy a consultarlo». Después le dio ciertas explicaciones sobre él mismo. Le dijo que tal anillo representa vivamente el logos del sistema solar, que las fuerzas eróticas masculinas y femeninas allí trabajan, que las 6 puntas son masculinas, que las 6 ondas de entradas entre punta y punta son femeninas. Estuvo explicándole que las 6 puntas y las 6 ondas entre punta y punta forman 12 radiaciones y que las 12 radiaciones, mediante la alquimia logoica, vienen a cristalizar en las 12 constelaciones del zodíaco, el cual es, para nuestro sistema solar, una verdadera matriz cósmica. El Mahatma guardó después silencio y se retiró. Pasaron los tiempos. Nunca más volvió a ver su anillo en la diestra. Siempre inquiría, siempre buscaba, siempre clamaba por aquel anillo. A diversos esoteristas les escuchó comentarios, mas nadie sobre la faz de la tierra podía darle una explicación satisfactoria. ¿Cuándo había de volver a conquistar el prodigioso anillo? Pasaron los años y al fin el maestro entendió. El triángulo superior es el azufre de la filosofía secreta, el fuego viviente de los alquimistas. El triángulo inferior, que se enlaza con el superior, es el mercurio. El maestro había realizado la gran obra, allá en el continente Mu o la Lemuria, que se hundió entre las ondas embravecidas del Océano Pacífico hace unos 18.000 millones de años. Entonces había logrado la integración completa del azufre y del mercurio. Había realizado en él mismo la piedra filosofal. Por tal motivo, se le había entregado el prodigioso anillo. En esos tiempos idos, había pasado la prodigiosa prueba del santuario. Había realizado la gran obra del gran arquitecto del universo, esa que realizó Nicolás Flamel, la misma que realizó Raimundo Lulio, Yeshua ben Pandira, Jesucristo, el conde Saint-Germain, el enigmático conde Cagliostro, Quetzalcóatl y muchos otros maestros. Mas es verdad que después de haber realizado la gran obra, es decir, después de haber pasado por la prueba del santuario, después de haber estudiado el gran libro y de desatar sus 7 sellos, cometió el error de tocarlo con la mano izquierda, hace tal vez 1.000.000 de años, poco más o menos. Es decir, después de haber logrado la unión entre los 2 triángulos, la integración del azufre y del mercurio, hizo esto. Se lanzó como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las puntas hacia arriba. Ya estaba prohibido del acto erótico y cometió el error del conde Zenón Zanoni, volver a practicar la magia erótica. Si el conde Zanoni se enamoró de Viola, la gran napolitana, el maestro también cometió el error de enamorarse de una hermosa doncella de la primera subraza de la 5ª raza raíz, en la meseta central del Accha, hoy conocida como Asia. Fue entonces cuando perdió el prodigioso anillo. Fue entonces cuando sobrevino al maestro la reducción metálica, y así quedó como bodhisattva caído. Anduvo de existencia en existencia, hasta que en esta vida, en la presente existencia, resolvió ponerse de pie otra vez, para servir de instrumento al Padre, porque Él es el que inicia la nueva era de Acuario, entre el augusto tronar del pensamiento. Ese azufre es el fuego sagrado que hay que despertar para desatar los 7 sellos del gran libro de la sabiduría, del gran libro de la naturaleza.
¿Que ese libro está citado en el Apocalipsis del vidente de Patmos? Es verdad. Cuando se desata el primer sello, viene el gran acontecimiento, y con el segundo, y el tercero, y el cuarto sello, y el quinto, y así sucesivamente. Pero cuando se rompe el séptimo sello, son hechos rayos, truenos, granizo y grandes terremotos. Cada uno de nosotros tiene la obligación de desatar los 7 sellos del gran libro mediante el fuego sagrado. En forma residual, elemental, decimos que cuando la Kundalini va subiendo por la espina dorsal, se van desatando los 7 sellos, pero eso es elemental. Decimos que se desata el primer sello cuando se abre la iglesia de Éfeso, el chakra coxígeo, que nos da poderes sobre los gnomos de la tierra. Y cuando el fuego sagrado sube a la altura de la próstata, decimos que hemos desatado el segundo sello, que nos da el poder sobre las aguas de la vida. Y cuando el fuego sagrado sube a la altura del plexo solar, decimos que hemos desatado el tercer sello, que nos da poder sobre el fuego flamígero. Y cuando sube a la altura del corazón, decimos que hemos desatado el cuarto sello, que nos da poder sobre las criaturas de los aires. Y cuando sube a la altura de la laringe creadora, decimos que hemos desatado el quinto sello, que nos da poder sobre el akasha puro y la clariaudiencia. Y cuando llega a la altura del entrecejo, se abre ese loto maravilloso que nos permite ver las grandes realidades de los mundos superiores. Entonces se dice que hemos desatado el sexto sello. Y el séptimo, se dice que es cuando llega el fuego a la glándula pineal, porque adquirimos la polividencia y muchas otras facultades psíquicas. Por eso es elemental, completamente elemental, ese tan solo primer trabajo, desatar los 7 sellos en forma magistral. Eso es algo más terrible, mucho más terrible.